Borregos Salvajes del TEC de Monterrey, campeones de la ONEFA 2024. Diablos Rojos de Ciudad de México se acercan al título de la LNBP. Julio Urías desea regresar a la Liga Mexicana del Pacífico. Juan Martín del Potro dice adiós al tenis profesional. Arrancan las semifinales de la liguilla del Torneo Apertura 2024. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hoy, por supuesto, con una cantidad notable de información para compartir con todos ustedes. Pero antes de ir a todo el material que ya tenemos debidamente preparado para presentarles, permítame hacer un comentario a propósito de lo que en las horas recientes ha venido ocurriendo en principio en materia de fútbol profesional en México. Allá en la capital mexiquense terminaron todos los fanáticos y por supuesto los medios de comunicación, y a los propietarios no les quedó más remedio que atender a los reproches y a los reclamos absolutamente airados, insisto, de aficionados y de medios de comunicación contra el portugués Renato Paiva, a quien simple y sencillamente, como decimos usted y yo, se le fue el santo al cielo en la ronda de los cuartos de final ante el conjunto de Cuapa. ¿O cómo podrían ustedes explicar que en el estadio de la Ciudad de los Deportes, el equipo que dirige el brasileño André Jardine, todos metidos, los 11 americanistas metidos en su terreno, y al señor Paiva nunca se le ocurrió un método, una manera, un modo, una forma de cómo contrarrestar ese planteamiento que era absolutamente claro, cristalino, transparente? El América iba a jugar al contragolpe y el señor Paiva, bueno, pues estaba pensando, ¿qué estaría haciendo yo en este momento en Portugal si estuviese yo en mi país natal y no aquí en la Ciudad de México, en el estadio de la Ciudad de los Deportes? Y bueno, el colofón fue que hace apenas unas cuantas semanas atrás, en el estadio Nemesio 10 de la capital del Estado de México, los Diablos Rojos habían goleado, habían apabullado, habían avasallado al conjunto del América, pero ahora en liguilla la historia fue diferente y los de Cuapa una vez más les vencieron con el mismo tanteador 2-0. Estos dos episodios han desatado la enorme furia de los fanáticos que inmediatamente reclamaron el cese del señor Paiva, a quien prácticamente le habían concedido, yo no sé si sus caprichos, no me quisiera atrever a tanto, pero sí todas las solicitudes con respecto a la plantilla, con respecto al grupo de jugadores que había solicitado y que se habían convertido, por increíble que ahora mismo nos pueda parecer, en el equipo más goleador de la campaña regular. De hecho, tienen al ariete que fue el romperredes de este torneo Apertura 2024, el señor Paulinho. ¿Y qué sucedió en 180 minutos ante el conjunto de Cuapa? No consiguieron ni una sola anotación. Y bueno, pues ya les decía yo, no sabemos si realmente haya o se haya presentado la oportunidad de hacer una reflexión más elementada, más con sangre fría, más con cabeza, digamos, reflexiva, a propósito de lo que hizo el señor Paiva en el comienzo de la liguilla. Incluso hay ya ahora una corriente de opinión que sostiene que el señor Paiva fue el primer sorprendido de cómo se juega la liguilla en México y que le ha costado ahora lamentablemente para él el puesto en la dirección técnica. Pero algunos, por supuesto, pensarán que lo peor no ha pasado. Algunos otros se mostrarán esperanzados de que la situación se modifique drásticamente. Y es que ya han comenzado a circular algunos de los nombres, dos de los cuales están siendo mencionados con mayor insistencia. El primero de ellos, Antonio el Turco Mohamed, quien aparentemente está claramente orientado para convertirse en el timonel, en el nuevo técnico de los Diablos Rojos del Toluca. Y bueno, Antonio Mohamed tuvimos oportunidad de tratarlo mientras pasó
por el Estadio Corregidora siendo director técnico. Y bueno, pues recuerdo esos varios pasajes, pero también el episodio aquel terrible cuando termina como técnico de los Xolos de Tijuana, consiguen el título del fútbol mexicano y con el rostro empapado en llanto, el turco Mohamed dice: no puedo seguir más siendo el timonel de los Xolos de Tijuana, estoy verdaderamente agotado, me regreso a Argentina porque extraño a mi familia y si algún día regreso al fútbol mexicano, será solamente para dirigir a los Xolos de Tijuana. Y bueno, ahí se aproximan muchísimo, ¿verdad?, los discursos de la clase política en el sur del continente y también en nuestro país. Y por supuesto que cobra absoluta vigencia aquella máxima popular que señala aquello de que el prometer no empobrece, lo que crea dificultades es tener que cumplir. Y bueno, Mohamed regresó a México, pasó por varios equipos más y jamás ha regresado a la dirección técnica de los Xolos de Tijuana. ¿Será de fiar Antonio Mohamed o no? Bueno, eso lo tendrán que determinar los dirigentes de los Diablos Rojos de el Toluca. Y el otro nombre que también aparece, por increíble que nos parezca, Jimmy Lozano. Jimmy Lozano, en cuanto alguna posición de entrenador queda acéfala, inmediatamente es mencionado. Puede ser el técnico del Santos de Torreón, pues no, porque ya llegó Fernando Ortiz. Va a ser el técnico de Pumas, porque los Pumas fracasaron en la liguilla, fueron feamente eliminados por los Rayados del Monterrey, pero en el Pedregal no han dicho esta boca es mía. Y ahora que se hablaba también de que quedó acéfala la posición de director técnico en Puebla, pues otra vez Jimmy Lozano va a ser el entrenador de la franja, pues no se le atravesó el argentino Pablo Guede y entonces ahora se menciona a Jimmy Lozano como probable sustituto del señor Paiva en los Diablos Rojos del Toluca. En fin, en cualquier caso, estoy absolutamente convencido de que esa directiva y particularmente esa afición merecen otra clase de resultados, puesto que después de haberse convertido en un conjunto referencial del balompié de paga en México, tienen ya muchas campañas sin coronarse. Y me dice mi productor, el ingeniero Alan y Ávila, que urge irnos a la pausa, pero que antes comente. Y el otro nombre súper mencionado es el de José Saturnino Cardoso, quien ya pasó por Querétaro, ya pasó por Tuxtla Gutiérrez, ya pasó por el Toluca, pero dice que le encantaría tener una segunda oportunidad con los Diablos Rojos del Toluca. En fin, la mejor opinión, estoy absolutamente cierto, será la de usted. Nosotros abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Un par de tiros desde la zona de los 3 puntos que no han sido atinados han marcado el destino del cuarto partido de la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En la batalla por el campeonato entre los Diablos Rojos de Ciudad de México y los Halcones de Jalapa, los capitalinos han tomado una ventaja importante que los coloca a solamente una victoria más para acreditarse el trofeo de la campaña 2024 de la LNBP. A pesar de ser un equipo debutante, los llamados Diablos Rojos han exhibido los merecimientos indispensables para aspirar a la corona del baloncesto de paga en nuestro país y han colocado la serie a su favor 3-1. Quinto y tal vez definitivo partido se verá disputar en las instalaciones del Gimnasio Auditorio de la Universidad de Veracruz con sede en Jalapa, en donde los halcones intentarán repetir la hombrada que ya con antelación concretaron en la instancia semifinal ante Fuerza Regia de Monterrey. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ya regresaremos a ese tema de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Anoche les estuvimos dando la actualización del marcador. Al final se han impuesto los Diablos Rojos de Ciudad de México. La serie está 3-1 favoreciendo a los capitalinos. Y bueno, pues por supuesto que este jueves se tiene que disputar el quinto y tal vez definitivo partido de la serie. Si ganan los Halcones de Jalapa,
vamos a tener que ir a un sexto encuentro que se va a disputar el próximo sábado allá en la capital del país, en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Y si es necesario un séptimo partido para encontrar al campeón, de la misma manera habrá un partido en la capital de la República. Es decir, si salen vivos los halcones de su propia casa, todo se tendrá que definir en la capital de la República. Ayer, por cierto, algunos se comunicaron con nosotros para preguntarnos a propósito de la incomparecencia del profesor Armando Elías, a quien le enviamos un saludo a él y a toda su familia. Bueno, andaba un poco recargado, dice mi productor rápido, que se comunicó con él y que estaba un poquito recargado del estómago. Pues cómo no, si se adelantó todas las posadas, mi querido gordito no le ha parado ni al consumo de los buñuelos ni los ponches, y bueno, pues por supuesto que eso eventualmente puede provocar alguna clase de malestar. Le deseamos pronto restablecimiento, que estamos ciertos que así será y que ya en los días por venir esté de nueva cuenta con nosotros para escuchar sus comentarios y sus expresiones a propósito del deporte ráfaga. Así es que estaremos muy pendientes de ello. Vamos entonces por lo pronto con nuestro habitual recorrido por los principales titulares del ámbito del deporte, los medios que de carácter impreso o de manera digital se ocupan del universo del deporte. Cuentas pendientes, y hablan ahí Anselmi y Jardín, los dos técnicos, uno de los Cementeros, el otro del equipo de Cuapa, en el partido que por supuesto corresponde a la instancia semifinal. Y bueno, pues allá en el cintillo superior, dice el Atlético de San Luis, por otro regio, bueno, pues ya eliminaron a los Tigres de Universitario de Nuevo León y ahora tienen la posibilidad de enfrentar al archifavorito. Si nos guiamos estrictamente por la nómina, los Rayados del Monterrey tendrían que ganar y dominar la Liga Mexicana, ir a la Libertadores, golear a Boca Juniors, hacer lo propio con River Plate, enfrentar a Gremio y también vapulearlo, chocar con Botafogo y colocarles una goleada. Insisto, si nos guiamos por la nómina, lamentablemente pues no sucede tal cual en el terreno de juego. De ello se ocupa Cancha.com. El Universal Deportes dice: ve favorito a Cruz Azul. Bueno, pues ya sabemos que alguno de los títulos que consiguió Miguel El Piojo Herrera con el conjunto de Coapa fue enfrentando precisamente a los Cementeros de Cruz Azul, y lamentablemente un autogol de Alejandro Corona, que los aficionados le acreditan a Moisés Muñoz, el arquero americanista. Pues no, fue un autogol y eso está absolutamente documentado. Bueno, pues ahora el Piojo Herrera, contra lo que muchos pudiéramos pensar, dice que el favorito de esa serie semifinal es el equipo de los Cementeros de Cruz Azul, y de ellos se ocupa el Universal Deportes. Vamos con lo que dice Meta. Dice: apuestan por Noel. De allí aparece el jovencito originario de Monterrey, Nuevo León, Noel León. Sus amigos, sus compadres le dicen el güerito, porque ya saben ustedes, en México a quien tiene el pelo lacio le decimos el caireles, a quien está con el cráneo completamente calvo le decimos el greñas, en fin, ya saben ustedes. Ahí está Noel León, quien vuelve a integrarse con la escudería Telmex, y con ello va a iniciar su participación en la Fórmula 3 en la temporada 2025, así es que se esperan grandes cosas del regiomontano, del joven piloto regiomontano con apenas 19 años de edad, y a quien muchos aficionados, particularmente allá en el centro del país, lo observan como el relevo claro y evidente de Checo Pérez en la máxima categoría. Ojalá estén profetizando a propósito de esta circunstancia. La afición dice va por otro boleto a Juegos Olímpicos, y están hablando del patinador artístico sobre hielo Donovan Carrillo, quien ha cubierto una gran cantidad de pasajes brillantes en distintas competencias de carácter internacional, particularmente en los Estados Unidos y en Europa, y está catalogado entre los mejores exponentes de esta disciplina olímpica en todo el orbe. Así es que ojalá que continúen los buenos resultados para Donovan Carrillo, y de ello se ocupa la afición.
adrenalina, dice, se aferra al liderato, y están hablando por supuesto de la goleada que los blaugranas, con ese uniforme tan extraño, ¿verdad? Lo único, digamos, característico de Barcelona es el brazalete de capitán que tiene ahí Rafinha, ¿verdad? Los colores grana y dorado del Barcelona. 5-1 al conjunto del Mallorca, el ex equipo de Javier el Vasco Aguirre. Y bueno, en la columna de la izquierda se ocupan también del lamentable fallecimiento del ex campeón mundial del pugilismo profesional, Israel Vázquez, residiendo en los Estados Unidos con apenas 46 años de edad, lamentablemente ha fallecido. Bueno, pues ahí está nuestro recorrido por lo que corresponde a los principales titulares de los medios de comunicación que se ocupan del ámbito del deporte. Hacemos una breve pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Al final del cotejo, la condición de localía repercutió en la definición de quién se quedaría con el título de campeón de la temporada 2024 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano entre Borregos Salvajes y Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Partido desarrollado en el nuevo estadio del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Los anfitriones debieron superar distintas adversidades, pues el tránsito del encuentro no resultó terso para ellos. De hecho, al inicio del último periodo, se encontraron abajo en el marcador y solamente por la relevante actuación de su mariscal de campo, Fernando Sarabia, consiguieron igualar el tanteador y forzar la realización de los tiempos extras. Ya en esa instancia, los Borregos Salvajes fueron más certeros y mediante el cobro de un gol de campo, lograron acreditarse el anhelado triunfo al son de 24-21 para convertirse en los tricampeones consecutivos de la denominada Conferencia de los 14 Grandes de la UNEFA, máxima expresión de fútbol americano en nuestro país. Bueno, pues ahí veíamos y escuchábamos con atención la nota que nos ha precedido a propósito de esta disciplina, que es probablemente la única que, sin ser profesional, provoca absolutos llenos en diferentes escenarios, particularmente en la ciudad de Monterrey y en ese clásico que además ya se ha convertido también en una constante en la final de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la ONEFA, una conferencia que durante muchos años fue conocida como la Liga Mayor, y que tuvo en principio 8 equipos, los 8 grandes, después crecieron a 10 representativos, entonces ya les llamaron los 10 grandes durante algunas campañas, crecieron a 12 representativos y entonces ya eran los 12 grandes, y ahora parece que ya se instalaron hace una buena cantidad de temporadas en 14 equipos representativos, prácticamente todos ellos de instituciones de educación superior de nuestro país, tanto públicas como privadas, y en las campañas más recientes, pues los finalistas han sido los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, enfrentando a los Borregos Salvajes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Bueno, pues en esta ocasión los anfitriones fueron los Borregos Salvajes en su remozado estadio. Seguramente algunos aficionados recordarán aquel vetusto Estadio Tecnológico de Monterrey que no tenía tribuna en la cabecera sur. Bueno, ese estadio fue demolido y ustedes se recordarán que allí durante muchas temporadas los Rayados del Monterrey eran los anfitriones. De hecho, allí perdieron la final ante el Atlante, que era dirigido por Ricardo Antonio Lavolpe, único título que consiguió Lavolpe. Claro, ya lo estoy yendo a los estadísticos, ¿verdad? No, es que no le escamotees el que consiguió con Huastepec del ascenso, que fue importantísimo también. Bueno, el único título en primera división de Ricardo Antonio Lavolpe en más de 3 décadas. Como entrenador, único título, la campaña del 93 ante el Monterrey, en ese escenario que ya les digo yo, fue demolido y se construyó un nuevo escenario que lucía absolutamente saturado para esta final de la UNEFA entre los Borregos Salvajes y los Auténticos Tigres. Los anfitriones se quedan con el título y es el tricampeonato consecutivo de los Borregos Salvajes, así es que están
estableciendo o se encuentran, para expresarlo correctamente, estableciendo una hegemonía verdaderamente notable, y ahí está el registro estadístico que no nos va a dejar mentir de esta circunstancia. Bueno, y hablando del Monterrey, ya sabemos que algunos de ustedes están preocupados por qué es lo que está sucediendo en el Estadio Alfonso Lastras, allá en la capital potosina, entre el Atlético de San Luis y los Rayados del Monterrey. Se está disputando un poco más del minuto 30 de la primera mitad. El marcador no se ha movido, 0-0, 0 para San Luis, 0 para el Monterrey, y así estaremos intentando darles la actualización de lo que sucede en esta primera semifinal del torneo Apertura de la Liga MX, la División de Honor, el máximo circuito del balompié mexicano. Vamos a presentarles esta cápsula, que es una producción de Canal 11, a propósito de algunos de los episodios, de algunos de los pasajes del deporte contemporáneo en México, viniendo, digamos, desde mediados del siglo anterior hasta nuestros días, y algunos de los contrastes que es relativamente sencillo apreciar en materia del deporte mexicano. Esta es la cápsula. En 1968, el mundo entero volteaba a ver a México. Los Juegos Olímpicos se celebraban por primera vez en Latinoamérica. Pero más allá de las medallas y las hazañas deportivas, aquel año nos dejó una verdadera joya cinematográfica, la película olímpica de México 68. Dirigida por el cineasta mexicano Alberto Isaac, esta película no solo es un registro del evento, es una obra maestra del cine documental que captura la esencia de un México vibrante y lleno de vida, reflejando el espíritu indomable de los atletas que dejaron su huella en la historia. Con un enfoque estético único, la película nos permite revivir momentos inolvidables, desde el impactante récord mundial de Bob Beamon en el salto de longitud, el de Jim Hines en los 100 metros planos, la impecable rutina de Vera Chaslavsky en gimnasia, hasta el icónico saludo del Black Power de Tony Smith y John Carlos durante la ceremonia de premiación. Estos fueron los primeros Juegos Olímpicos en transmitirse por televisión vía satélite a todo el mundo, y los primeros en utilizar sistemas eléctricos para calificar las competencias, como el cronómetro fotográfico. Para llevar a cabo los Juegos, la Ciudad de México se transformó. Junto con la Villa Olímpica, se construyeron recintos deportivos de primer nivel que se convertirían en referentes de la arquitectura moderna. Las pruebas de gimnasia se realizaron en el Auditorio Nacional, mientras que el Estadio Olímpico Universitario se convirtió en el corazón del atletismo y las ceremonias de inauguración y clausura. La legendaria Arena México fue el escenario de las competencias de boxeo y en el Estadio Azteca se compitió por el oro futbolístico. El ciclismo de ruta tuvo como escenario Periférico Norte y Ciudad Satélite, y las competencias de vela se llevaron a cabo en el puerto de Acapulco. La equitación tuvo lugar en Avándaro y las pruebas de remo y canotaje se realizaron en el canal de Cuemanco. La película no se limita a mostrar el deporte, nos lleva a hacer un recorrido por la Ciudad de México capturando el espíritu de una urbe que a finales de los 60 era un punto de encuentro entre tradición y modernidad. Fue aclamada a nivel mundial por su impecable calidad cinematográfica. No es solo un documento histórico, es un homenaje a una época, a un país y a un momento irrepetible en la historia del deporte. Una verdadera joya del cine mexicano. Bueno, pues allí está para los nostálgicos los Juegos Olímpicos de México 1968 y el ascenso hasta el pebetero olímpico de Queta Basilio para que iniciara esa contienda absolutamente fraterna México 1968. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Nacido en la lejana población de Tandil, Juan Martín del Potro se reveló muy pronto como una de las promesas más sólidas del tenis argentino y en términos más amplios del deporte blanco en Latinoamérica. Su punto más alto en cuanto a desempeño deportivo lo alcanzó con su victoria absoluta en el Torneo Abierto de los Estados Unidos en la versión del 2009, superando al legendario Roger Federer en la gran final. A partir de ese momento, Juan Martín del Potro comenzó a ser aquejado por las lesiones hasta que éstas forzaron su retiro del tenis profesional en una circunstancia llena de dolor y de impotencia, pues su rodilla derecha estaba prácticamente deshecha. Para la llamada Torre de Tandil, su episodio de redención llegó esta misma semana en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en donde fue objeto de un gran homenaje, siendo acompañado por Novak Djokovic, así como por Gaby Sabatini, además de Gisela Dulco, en un partido de exhibición que permitió despedir como corresponde a una de las grandes figuras del tenis argentino.
Bueno, pues ahí está la nota que nos ha precedido, hablando de nostalgia, ¿verdad? Por supuesto, los recuerdos de esas grandes exhibiciones del nativo de Tandil, paisano de Facundo Cabral, por cierto. Bueno, pues la torre de Tandil, Juan Martín del Potro, se quedó con el título de campeón absoluto del torneo abierto de los Estados Unidos en el 2009 y luego las lesiones se cebaron sobre él y lamentablemente tuvo que verse orillado a un retiro absolutamente prematuro. No se había dado la oportunidad de homenajearle por esa enorme y brillante trayectoria en el llamado deporte blanco. Y bueno, pues finalmente Novak Djokovic encontró un espacio en su saturada agenda y le dijo: Juan Martín, nos vemos en Buenos Aires y tenemos un partidito de exhibición para poder despedirte como merece una figura de tu talla y de tu envergadura. Y bueno, pues los retiros ahora se han multiplicado, ¿verdad? Recientemente también se fue Rafael Nadal, en mi opinión, sin el homenaje y sin la repercusión que un ganador de 22 títulos. Imagínense, si Juan Martín del Potro ganó uno solo, Rafael Nadal ganó 22 títulos de Grand Slam. Imaginen ustedes la dimensión y la repercusión de un jugador de este compromiso. Bueno, pues hasta allí el tema de Juan Martín del Potro. Por lo pronto ya nos dan el reporte. Han transcurrido ya más de 35 minutos de la primera mitad. Los potosinos se van adelante en el marcador. Atlético de San Luis 1, Rayados de Monterrey 0, en lo que corresponde a la primera de las dos semifinales del torneo Apertura 2024 en el máximo circuito del balompié mexicano. Bueno, pues ya estábamos atentos, por supuesto, anoche y hoy seguimos, por supuesto, con la misma atención respecto de la serie final por el título de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional entre Halcones de Jalapa y los Diablos Rojos de Ciudad de México. La serie se encontraba hasta anoche 2-1 a favor de los capitalinos. Se disputaba el cuarto encuentro en la duela del Gimnasio Auditorio de la Universidad Veracruzana con sede en Jalapa y la definición ha sido absolutamente in extremis. Se disputaban los últimos segundos del tiempo regular y los Halcones de Jalapa estaban solamente un punto abajo en el marcador. Tuvieron la ocasión de lanzar hasta en 2 ocasiones desde la zona de los 3 puntos y muchos fanáticos se preguntaban: ¿por qué hacer un lanzamiento tan comprometido si solamente perdías por 1 punto? Podías conseguir una canasta de 2 unidades, tomar la ventaja y dejar absolutamente comprometidos a los Diablos Rojos. Bueno, situaciones que no sé si el técnico haya considerado, supongo que sí, porque si algo le sobra a Paco Olmos es experiencia y tal vez por ello al final del partido prefirió no comparecer ante los medios de comunicación, porque era obvio, según el librito o lo que dice el manual para definir esta clase de partidos, si solamente voy perdiendo por 1 punto y tengo todavía varios segundos para intentar una jugada de penetración, una colada como coloquialmente se le llama en el argot basquetbolístico, pues lo intento. Si no consigo la canasta, es muy probable que me hagan la falta. Voy a la línea de los tiros libres y puedo tomar la ventaja o al menos empatar el partido. Bueno, pues no lo hicieron así, lanzaron desde 3 unidades, fallaron, recuperaron el rebote, volvieron a sacar el balón hacia la periferia, intentan otro disparo de 3 puntos, otra vez errático, y ahí se consumió el tiempo reglamentario y de esta manera se ha perfilado la victoria de los Diablos Rojos de Ciudad de México, que se colocan ahora 3-1 en la serie por el trofeo de campeones de la LNBP. Al final compareció Nicolás Casalánguida, el técnico de origen argentino que comanda los destinos del equipo debutante de los Diablos Rojos de Ciudad de México. Esto fue lo que dijo Nicolás Casalánguida. Muy contentos por el triunfo. La verdad que siento que nuestro equipo hizo un cambio muy bueno en cuanto a la mentalidad luego de la derrota, porque si bien creo que cometimos algunos errores en el partido anterior, yo lo había dicho acá en conferencia, ellos
Jalapa jugó muy bien a partir mucho de McFadden, hoy de vuelta, pero creo que nosotros hicimos algunos ajustes claves para ganar hoy y bueno, la planilla muestra los 30, casi 30 minutos arriba que fuimos en el marcador. Hoy creo que fuimos superiores, jugamos mejor, cerramos el partido sufriendo un poco porque McFadden es un tipo que no podés cuidarlo nunca, pero bueno, ganamos el partido, se dio para nosotros, así que muy contento por la victoria, por la mentalidad del equipo. Quiero decir que cuando nos enteramos que Carrera no jugaba, que una sorpresa para nosotros a las 5 de la tarde, yo siento que el equipo ahí se creció ante la adversidad, se sintió mejor, sentí en la atmósfera en el vestidor que eso nos hizo bien y eso, bueno, también es mérito del equipo. Así que bueno, también quiero decir que nosotros tomamos esto como solo una victoria más. Nosotros sabemos muy bien que veníamos a un plan. Nosotros teníamos un plan acá en Jalapa y lo estamos llevando a cabo. Ahora también tenemos muy en claro qué pasó en la serie anterior cuando Jalapa iba 1-3 también y la dio vuelta a la serie. Entonces nosotros tenemos muy claro eso también, hicimos el scouting de esas situaciones. Y ahora, bueno, nosotros tenemos que ejecutar bien lo que tenemos que hacer en el próximo partido porque nos queremos ganar. Y sabemos que estamos haciendo las cosas mejor, sabemos que Jalapa tiene mucho poderío, pero nosotros creo que esto nos dio no es un juego decisivo, para nada, porque todavía no ganamos nada, pero es un partido importante. Sí, hoy tuvimos a un JJ Ávila increíble, mostró hoy que es uno de los mejores power forward de la liga, mostró la calidad que tiene en los momentos críticos, la mentalidad ganadora que tiene. La verdad que orgulloso por él porque es un tipo que siempre está ayudando a sus compañeros y hoy, bueno, la salida de Michael lo puso a él en una situación de, bueno, tener que tomar determinaciones, fue sumamente eficiente, así que creo que el equipo colectivamente jugó muy bien. Un momento apostamos a algunas situaciones de pick and roll, otro momento apostamos a poste bajo, otro momento al contraataque. Creo que el ritmo del equipo hoy fue muy bueno y bueno, eso también creo que es muy positivo. Bueno, usted sabe que nosotros justamente eso lo evitamos, no tenemos esa mentalidad. Nosotros siempre pensamos que tenemos una sola bala. Desde que empezamos la temporada, esa fue la frase que usamos. Tenemos un solo tiro, una sola opción. Y nosotros creemos que la próxima opción es la última. No pensamos que tenemos otras chances para cerrar en México. Nuestra opción es cerrar acá. Esa es nuestra mentalidad. Así que vamos a seguir con la misma mentalidad. Eso nos trajo muchos buenos resultados. Sabemos que estamos ante algo realmente histórico, pero para nosotros es solo un partido de básquet que hay que ganar. Es solo un partido de básquet. Bueno, pues allí está Nicolás Casablanca diciendo y expresando correctamente, nos aproximamos a un momento histórico, pero por lo pronto deseamos terminar la serie de visitantes en Jalapa y reclamar el trofeo de campeones de la LNBP. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Este jueves, en las instalaciones de la Confederación Deportiva Mexicana, se llevará a cabo la Asamblea Anual del Deporte Federado en nuestro país, así como el ingreso de los nuevos galardonados al Salón de la Fama del Deporte Nacional. Se ha confirmado la presencia de la gran mayoría de los presidentes de las diversas federaciones deportivas de México con el objeto de promover y alcanzar una serie importante de acuerdos en beneficio del deporte de nuestro país. Francisco Cabezas, presidente en funciones de la CODEME, se hará acompañar de varios de los exdirigentes de este organismo con el propósito de darle realce a esta reunión, así como a los acuerdos que de ella emanen. Una jornada muy extenuante es la que les espera a los presidentes de las federaciones deportivas, pues el inicio de las actividades está programado para las 9 de la mañana y concluirá con una comida alrededor de las 4 de la tarde, todo en la capital de la República.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Bueno, pues ahí escuchábamos a Nicolás Cassalanguida, el timonel de los Diablos Rojos de Ciudad de México. No es menor lo que expresó, es un equipo debutante, es su primera temporada en la LNBP. Clasificaron a la postemporada o al playoff, como gusten ustedes denominarles. Ya se encuentran en la serie final, están a solamente una victoria para coronarse. Esto es absolutamente inédito. Por eso decía correctamente Nicolás Cassalanguida, sería histórico si Diablos Rojos consigue el título de la campaña del 2024. Y dicho esto, vámonos con lo que corresponde a el reporte de orden estadístico de la serie final de la LNBP. Aquí lo tenemos, la serie está: los Diablos Rojos 3 victorias, Halcones de Jalapa solamente un triunfo. En el primer partido, en la capital del país, Diablos Rojos consigue victoria, 89 puntos a 80. Segundo partido, sin día de descanso, nuevamente los capitalinos se quedan con el triunfo, 110 puntos a 96. Viajan a la capital veracruzana para disputar los partidos allí en el gimnasio auditorio de la Universidad de Veracruz, con sede en Jalapa, y los Halcones consiguen su primer triunfo, 103 puntos a 94. Y en el cuarto cotejo, lo que acabamos de compartir con ustedes, una vez más, los Diablos Rojos, pero ahora en condición de visitante, consiguen triunfo solamente por un punto. Por eso les relataba yo, tuvieron 2 lanzamientos desde la zona de los 3 puntos para terminar el partido. Con una canasta de 2 puntos era suficiente para acreditarse la victoria, pero bueno, cada cabeza es un mundo. 96 a 95, y con ello la serie se coloca, como está señalado en la parte superior, 3 victorias para los Diablos Rojos, un solo triunfo para los Halcones. El quinto partido de la serie, bueno, pues se disputa el día, este jueves, pues propiamente, nuevamente en Jalapa. Son anfitriones los Halcones y aparecen como visitantes los Diablos Rojos. Ya escuchamos a Nicolás Cassalanguida, queremos finiquitar, no estamos pensando en extender la serie y regresar con la ventaja de localía al Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, no. Queremos finiquitar ahora mismo la serie, porque ya hemos visto lo que los Halcones de Jalapa le hicieron a Fuerza Regia. También se pusieron 3-1 en desventaja y luego ganarían en fila de manera absolutamente concatenada los 3 partidos para dejar fuera al que en ese momento era el campeón de la LNBP. En fin, ya estaremos pendientes de ello, y por lo pronto, bueno, pues la serie la están dominando los Diablos Rojos de Ciudad de México. Y ya que estamos con el tema basquetbolero, vamos con algunas de las asignaturas que se nos quedaron pendientes, lo que corresponde a la Euroliga. Ayer yo les decía que ya las petromonarquías habían avasallado la Supercopa de España en materia de balompié. Bueno, pues ahora ya dominan también la final de los 4 grandes de la Euroliga de baloncesto, y para la final 2024-2025 se va a disputar en Abu Dhabi, en un gimnasio que está absolutamente, digamos, habilitado, con un aforo de 17,000 espectadores, y desde luego una aportación en económico que dobló en lo financiero, duplicó en lo económico cualquier otra oferta para ser sede de la final de los 4 grandes. Y ayer mismo les decía, solamente 2 equipos de toda la Euroliga se opusieron a esta posibilidad: el Olympiacos de Grecia y el Real Madrid. Así es que en los Emiratos Árabes Unidos, la final del baloncesto de la Euroliga. Por lo pronto, las posiciones: el equipo francés de París está en la cima con 10 ganados, 3 perdidos. El Fenerbahce de Estambul, 9 triunfos, 4 derrotas. El Olympiacos de Atenas, 8 ganados, 4 perdidos. Con el mismo registro aparece el Mónaco, 8-4. El Panathinaikos, el otro equipo helénico, 8 triunfos, 5 reveses. El Bayern Múnich, que todavía la campaña anterior era dirigido por Pablo Lasso, está con 8 triunfos y 5 derrotas. El Efes, el otro equipo turco, 7 ganados, 6 perdidos.
y el Barcelona arañando con un equipo absolutamente plagado de jóvenes, 7 triunfos, 6 derrotas, los 8 mejores. Y reiteramos, presentamos el listado solamente de los 8 mejores porque serían los que estarían clasificando a la postemporada de la Euroliga. Así es que con estos comentarios aprovechamos para hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Un infierno de orden personal que parece no terminar nunca es el que continúa padeciendo el pelotero mexicano Julio Urías, quien enfrenta distintos cargos de orden penal en los Estados Unidos. Como se sabe, el sonorense Urías enfrenta distintos cargos originados en diversos episodios de violencia doméstica y ello le obligó a dejar su actividad en el béisbol de las Grandes Ligas, en donde portaba la franela de los Dodgers de Los Ángeles. Impedido por ahora de volver a actuar en las ligas mayores, Julio Urías, a través de su abogado, ha gestionado una licencia especial por parte del juez que sigue su causa en la Unión Americana, para que éste le autorice poder volver a jugar al béisbol profesional. En principio, no se piensa en alguna novena de las Grandes Ligas, sino más bien en la Liga Mexicana del Pacífico, en donde los tomateros de Culiacán podrían estar interesados en contar con los servicios del zurdo serpentinero Julio Urías. Bueno, ha concluido ya la primera mitad del partido semifinal entre el Atlético de San Luis y los Rayados del Monterrey, allá en la capital potosina, en el estadio Alfonso Lastras. Y bueno, los potosinos, el Atlético de San Luis, se mantiene adelante en el marcador, un tanto contra cero, ante el equipo más caro de todo el continente, ¿eh? No nada más del fútbol mexicano, el equipo más caro de todo el más caro. Imagínense ustedes que el Inter de Miami, los Rayados de Monterrey, y van perdiendo. Bueno, ya les estaremos dando el reporte según vaya avanzando el cotejo. Por lo pronto, agradecer por supuesto a todos los amigos que ya nos siguen en la transmisión a través de las redes sociales de este programa, y con el mismo ahínco, con el mismo énfasis, a todas las personas, a todos los amigos que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de este programa, sea a través de la señal abierta digital o a través de cualquiera de los sistemas de televisión por cable del centro del país. Y bueno, corresponder a algunos de sus comentarios y de sus saludos. Ya se comunicó el gordito Armando Elías. ¿Cómo sigues, mi querido gordito? Ya hay que bajarle a los buñuelos. ¿Cómo? Dice el productor, te manda a decir que le bajes al champurrado, al consumo de champurrado, mi querido gordito Armando Elías, pronto restablecimiento. Eric Morales también se comunicó, muchas gracias. Fabiola Rodríguez nos deja saludos también. Eric Carvajal, mi querido Carpa, te mandamos un saludo también. Desde Veracruz, Esteban Patraca entró en contacto con nosotros, muchas gracias, muy amable. Y desde la Sultana del Norte también, Eddie de la Rosa, coméntanos, mi querido Eddie, ¿vas a regresar para la campaña del 2025 y te vas a concentrar en la categoría Trucks México o vas a seguir como gitano por todos los lares del deporte motor de nuestro país? Un saludo allá hasta Monterrey, por supuesto, a nuestro querido y nuestro estimado Eddie de la Rosa, que ya en alguna oportunidad nos ha acompañado aquí en el estudio del bla 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 deportivo. Bueno, pues vamos con lo que corresponde también a la NBA. Ya saben ustedes que los Lakers de Los Ángeles quedaron eliminados, pierden ante el Trueno de Oklahoma y quedaron eliminados del torneo de Copa. Sí, el mismo torneo que ganaron la temporada anterior, ahora no llegan ni siquiera a las finales. Así es que, bueno, mucho trabajo por hacer en el equipo californiano. Están absolutamente solos casi toda la temporada. LeBron James, Anthony el Cejas Davis, el señor Canet, que acaba de llegar, de incorporarse, porque pues lamentablemente ni Angelo Russell ni el señor Hachimura tienen la consistencia que se requiere para ser competitivo en la NBA. Así es que de cara a la segunda mitad de la campaña, seguramente habrá novedades en la plantilla de los Lakers de Los Ángeles. Y por la otra parte, bueno, pues los Caballeros de Cleveland cobraron revancha. Se recordarán que marchaban invictos, 15 ganados, 0 perdidos, hasta que llegaron a Boston y los Célticos le colocaron el primer tropiezo a la quinteta de Cleveland, pero ahora volvieron a enfrentarse
y ahora, por supuesto, el equipo de Donovan Mitchell se queda con la victoria, cobrando revancha deportiva de la afrenta que le había colocado el equipo campeón reinante de la NBA, los Célticos de Boston. Y bueno, pues aquí tenemos cómo marchan las divisiones. Vamos a presentarles solamente quienes están encabezando estos sitios. En el oeste, los Guerreros de Golden State marchan con 12 ganados y 7 perdidos. Los Cohetes de Houston, es decir, los Rockets, 15 ganados, 6 perdidos. Y el equipo de El Trueno de Oklahoma, 15 ganados y 5 perdidos. Estos son los que se han llevado el honor, el galardón de haber eliminado ya en el torneo de Copa de la NBA a los Lakers de Los Ángeles, y por ello están como líderes divisionales. Y en el este, bueno, pues el equipo de los Célticos de Boston, el monarca reinante de la NBA, 17 ganados, 4 perdidos. Los Caballeros de Cleveland, los Cavaliers, 18 ganados, 3 perdidos. La mejor marca por ahora, y cómo no, se habían consecutivamente triunfado en 15 partidos sin conocer derrota. Y la Magia de Orlando, otro joven equipo de la NBA, está con un registro de 15 ganados y 7 perdidos en lo que corresponde a la conferencia del Este, y ya todos los equipos esperando que vuelva a abrirse la ventana para las negociaciones, porque algunas escuadras francamente necesitan refuerzos y algunos otros aquejados, como los Pelícanos de Nueva Orleans, agobiados por las lesiones, pues simple y sencillamente no levantan, y van a tener que hacer muy pronto distintas transferencias para intentar una segunda mitad de la temporada más competitiva en lo que corresponde a la NBA. Por lo pronto se alistan ya lo que se refiere desde luego a los partidos de cierre de ciclo, porque ya hay programación para los días de Navidad, para los días de Año Nuevo. En la NBA no se descansa. Así es que por lo pronto eso es como marchan por ahora los equipos en las distintas divisiones de la NBA. Y ya nada más para terminar y despedirnos, comentarles, Víctor Manuel Vucetich es el único entrenador mexicano confirmado para la próxima campaña. Todos los 17 equipos restantes tienen equipos extranjeros, siguiendo el pésimo ejemplo de la LNBP, donde prácticamente han desaparecido los entrenadores mexicanos y campean los entrenadores extranjeros. Pobre deporte nacional sin técnicos mexicanos. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.